te tapo, ¿no? No, mejor. Funciona. Ya. Hoy el tema que vamos a ver es por donde todos empezamos, que es la historia clínica. No es un tema complicado, es un tema bonito, es una introducción a lo que vamos a ir viendo en todo lo que es ginecología y obstetricia. Como les dije la clase pasada, unas pacientes son las que pertenecen al grupo de ginecología y otras, o sea, las embarazadas, son las que pertenecen al grupo de obstetricia. De esa misma forma vamos a tratar de diferenciar nuestras historias clínicas, porque de una manera se evalúa un control prenatal, por ejemplo, y de otra muy diferente se hace la valoración a las pacientes ginecológicas. Sin embargo, ambas están juntas. En otro tema, en una nueva clase, vamos a hablar específicamente de lo que es el control prenatal. Eso específicamente de obstetricia. Hoy vamos a hablar cómo pueden introducir ustedes, cómo pueden hacer una historia clínica en aquellas pacientes que vienen a los hospitales. Ustedes ya han empezado sus rotaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por dónde van a empezar? ¿Por aquí? Yo pienso que ya muchos de los doctores incluso les han mandado a hacer historias, ¿no es cierto? ¿Nada? Video prenatal. Control prenatal. Entonces vamos a empezar conociendo tanto el control prenatal como la parte ginecológica. ¿Qué es lo que tienen que empezar a manejar? La historia clínica, como historia clínica, esta definición va para todo, no solo para obstetricia. Todos sabemos que es un documento. Entonces, todo lo que ustedes van a registrar en la historia clínica les va a servir de aval tanto a favor como en contra. Entonces, todo lo que se pueda registrar en la historia clínica en algún momento puede ser utilizado tanto en la parte legal como en la parte de salud. Eso siempre tienen que tomar en cuenta. Más si estamos hablando de hospitales públicos. Ahí sí, no hay que voy a volver a rehacer la historia, que lo voy a volver a acomodar. Una vez que la historia clínica ya está hecha, ese es un documento y ya queda registrado ahí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado todo lo que se reporte y se registre en la historia clínica. Entonces es un documento privado, obligatorio. Toda paciente que acuda a la consulta tiene que tener su historia clínica. No pueden decir, la paciente vino, sí, pero no le he sacado historia. No, no hay eso. Toda paciente tiene que estar registrada y está sometido a la reserva. Más que todo estamos hablando de aquellas pacientes y en ginecología, en específico hablamos en aquellas pacientes que tengan, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Esas pacientes mantienen la reserva. Ellas dicen si quieren o no ser partícipe a la familia. Y si ellos dicen no, esto tiene que quedarse acá, yo no quiero que nadie se entere, pues nosotros no podemos ir contra la voluntad de la paciente ni manifestarlo, lo mismo que aquellas pacientes que puedan tener cáncer. Esto es únicamente entre la paciente y el médico. Se van a registrar de forma cronológica de acuerdo a lo que la paciente acuda a la consulta. Por lo tanto, tiene que estar muy especificada la fecha de la consulta que se va a atender y todo lo que vayamos haciendo, todos los procedimientos tienen que estar registrados en ese orden cronológico de la historia clínica. Algo que mucho se habla es la relación médico-paciente. Entonces, esto es de forma general, no solamente en obstetricia. Tiene que haber un trato cordial hacia el paciente, tenemos que saber escuchar. Muchas veces nosotros le ponemos respuestas a nuestros pacientes, les estamos como que dirigiendo hacia dónde, qué es lo que queremos que nos respondan, y eso no. Nosotros primero escuchamos todo lo que nos viene a decir y de acuerdo a lo que ellos nos cuenten, podemos recién dirigir las preguntas que vamos a hacer. ¿Ya? No es al revés, no es que el paciente primero nos escucha y después nosotros a ellos, no. Primero nosotros calladitos, escuchamos todo lo que nos cuentan y luego elaboramos las preguntas que vamos a hacer al paciente para después registrar todo en la historia clínica. En esta relación médico-paciente, cosas muy importantes y principalmente en ginecología y obstetricia, es esto. Estamos hablando que ginecología
y obstetricia también, vamos a trabajar en un área muy delicada, tal vez el área más delicada e íntima de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer la valoración de la paciente, tenemos que respetar el pudor de la paciente, principalmente los varones que van a hacer consultas ginecológicas. No se recomienda que estén solos con la paciente, siempre tiene que estar un personal acompañando a ustedes para podernos librar de cualquier malinterpretación de la paciente y para que ella no se sienta intimidada por el personal que la va a evaluar. Después debemos ser muy delicados cuando vamos a hacer el examen físico y debemos alistar previamente todo lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, parte del examen ginecológico y obstétrico consiste en revisar los genitales, ¿no es cierto? Un instrumento fundamental en ginecología, ¿qué es? El espéculo. Entonces, para poder nosotros revisar a la paciente, acomodamos a nuestra paciente en una posición ginecológica, ¿no es cierto? Así se llama, conocen las camillas ginecológicas. En esta posición la paciente está con las piernas abiertas. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, la toma de un Papa Nicolau, no puedo ponerla a la paciente en esa posición y recién correr a buscar mi espéculo o el cepillo o el portaobjetos. Entonces, previamente yo tengo que alistar todo ese material que voy a utilizar y recién acercarme, acomodar a la paciente y hacer el examen, ¿ya? Lo mismo, no puedo yo decirle, sí, voy a revisar las mamas, póngase la bata, ya descúbrase la bata y yo estar sin mis guantes y listo para revisar. Entonces, primero yo me preparo y después recién preparo a la paciente. ¿Está bien? El formato de la historia clínica es como en todas las historias clínicas de todas las especialidades. Vamos a identificar a la paciente, vamos a tomar los datos de filiación, establecer el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes tanto patológicos como gineco-obstétricos. Se hace una breve revisión por sistemas. El examen físico general es corto, donde nos vamos a enfocar es en el examen físico gineco-obstétrico. ¿Para qué? Para llegar a una impresión diagnóstica. Entonces, dentro de los datos de identificación de la paciente, vamos a tomar todo lo que sea lo más importante. Ustedes ya saben qué es lo que se registra: nombre, edad, género, dónde vive, número de teléfono, religión, hasta qué curso estudiado, está casada, no está casada, en qué trabaja, etc. Todo eso se registra acá. De todo esto que ustedes están viendo, tanto en ginecología y obstetricia, ¿qué creen que sea importante en este? La ocupación. ¿Por qué crees que la ocupación? Entonces, digamos que una paciente, de acuerdo a lo que trabaja, como nos va a indicar un poquito en cuanto a qué puede llegar a tener. Imaginemos, digamos, un caso de una paciente que pueda ser trabajadora sexual, en este caso, entonces, pues, vemos. Ya, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría? Edad, estado civil. ¿Por qué? Estado civil para saber si está casado o no. Si la edad, bueno, la edad diría por también si empezó, para tener bases, si empezó o no su vida sexual activa y corroborar con lo que es el estado civil. Ya. ¿Cuántos parceros? Con relación a la edad, ¿por qué también creen que sea importante la Si edad? empezó menstruación, si no empezó menstruación. También. ¿Por qué más es importante la edad? Para también no usar espejo, ¿no? Ya, también. ¿Ustedes conocen qué son las pacientes aros? No, doctor. ¿Han escuchado hablar de esa palabra, aro? ¿Dónde están mis alumnos de la clase pasada? ¿Qué es aro? Las pacientes aro son pacientes de alto riesgo obstétrico. Entonces, yo quiero que entiendan que la edad por sí sola, decir que una mujer pertenece a un grupo etario, ya de por sí le condiciona un alto riesgo para el embarazo. ¿De quiénes estamos hablando?
mayores de 35 y menores de 15 años. Esas son las pacientes de alto riesgo obstétrico, que de por sí va a condicionar patología a su misma edad. ¿Cómo qué? Como los trastornos hipertensivos del embarazo, como la presencia de malformaciones en el feto. Entonces son una serie de cosas que va a condicionar que estas pacientes ya de por sí tengan un embarazo más complicado. ¿Qué otra cosa de aquí creen que sea importante saber? Obviamente lo que decía su compañera, el estado civil en una paciente que está embarazada es sí condicionante, porque no es lo mismo tratar a una mujer embarazada casada que tratar a una mujer que no está casada y está embarazada. Porque en el embarazo la parte psicológica le juega en contra a la mujer, porque el embarazo es donde hay mayor desnivel hormonal. Entonces no es lo mismo manejar a una paciente embarazada casada que no casada, ¿ya? Pero ¿qué más sería importante aquí? Religión. ¿Por qué religión? Está bien, sí. ¿Por qué ver? ¿Qué hacen ciertas religiones? No permite la transfusión sanguínea. No permiten transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Otra cosa que es importante aquí, ¿creen que es importante el grado de escolaridad? ¿Por qué? Para saber el grado de instrucción de la paciente, se conoce o no los métodos así. No con certeza, pero los cuidados que tienen que tomar para implementar. Ya. Entonces, si yo hablo con una de ustedes, por ejemplo, que están ahora ya cursando un curso universitario, ¿creen que es lo mismo ustedes que una mujer del campo? No. ¿O que me va a entender esto que yo estoy tratando de explicarle? No, ¿verdad? Peor en ginecología y obstetricia. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, acudir al ginecólogo para una mujer del campo, primero tiene que ser aprobado ¿por quién? Por el esposo. Si el esposo dice no, la mujer no va. Y si el esposo ve que el médico que la va a valorar es hombre, la mujer no va. Entonces, por eso es que el grado de instrucción es muy importante y nos va a limitar mucho en nuestro medio ambiente. Yo les ponía de ejemplo en la clase pasada a los chicos que estaban en el hospital. Yo tenía internada en una de las salitas a una paciente de 17 años con embarazo de 33 semanas, VIH positivo. La paciente tiene una pareja de 30 años y el papá de la paciente lo lleva al muchacho, o sea, lo lleva al chico para que esté ahí con su hija. Ustedes, si fueran papás de una niña a la que han contagiado VIH, siquiera quisieran tenerlo cerca a ese hombre, no, ¿verdad? Pero así estamos, así es nuestro medio. El papá le está ahí, que tiene que estar el hombre y tiene que estar. Es una pena porque es una niña de 17 años que ni siquiera sabe qué es VIH. Ustedes le tratan de explicar y le dicen, pero tú sabes, entiendes qué es lo que tienes, porque a ella se le ha dado tratamiento con antirretrovirales que lo ha dejado. Entonces no está ni tomando su medicación y obviamente ¿a quién está comprometiendo con eso? Al bebé, ¿no es cierto? Entonces ella no entiende que si lo ha dejado, ese bebé puede salir enfermito también. Pero es prácticamente hablar con esta mesa. Ella no entiende. Y cuando ustedes quieren decirle algo, ella dice, dile a mi papá o dile a mi esposo. Y es bien triste, es triste realmente lo que se vive, pero el grado de instrucción es terrible. Entonces, estas partes que yo les estoy ahorita mencionando, no pueden obviar en una historia ginecobstétrica, porque sí tiene que estar, porque yo me tengo que fijar, esa niña, por ejemplo, ha cursado hasta quinto de primaria, entonces ella no sabe, no entiende. Y por eso es así, y nosotros vamos a la historia y leemos curso cursado quinto de primaria. Por eso es que esto pareciera tan simple y a veces lo saltamos y a veces ni les preguntamos, ¿no ven? Pero es importante. Ahora, por ejemplo, con el tema de la edad, cada vez más, a más temprana edad, las mujeres están iniciando ¿qué?
su vida sexual activa. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir preguntando. A la consulta de ginecología, antes las niñas venían, ¿por qué? Porque dejaban de crecer, porque el periodo menstrual les ha venido a muy temprana edad, etc. Ahora en la consulta de ginecología vienen niñas de 13 a 12 años porque están infectadas por infecciones de transmisión sexual. Entonces, 12, 13 años, imagínense, es una locura. Pero ahí está la importancia de todo esto, que pareciera no ser importante, pero tiene su importancia. ¿A qué se refiere natural? ¿Perdón? Natural, debajo de género, dice natural. Ese está relacionado con el dónde ha nacido. Ya natural de Bolivia, natural, o sea, de dónde es. ¿Ya? Exacto. El motivo de consulta. El motivo de consulta en ginecología y obstetricia va a ser mucho, pero estos son los más frecuentes. Como en cualquier otra especialidad, el principal motivo de consulta es el dolor. Entonces, el dolor ya puede ser en diferentes lugares. Generalmente es el dolor abdominal, puede haber dolor genital, dolor vaginal, dolor en las mamas, pero el principal motivo de consulta es el dolor. Y obviamente lo vamos a describir con este mnemotécnico que es, ¿qué quiere decir? Atenuantes o agravados, ¿no es cierto? El segundo motivo de consulta son los sangrados, ya sean en pacientes que están embarazadas o en aquellas pacientes que no están embarazadas. Entonces tenemos, por ejemplo, a las pacientes embarazadas van a venir con sangrado, ¿quiénes? Las pacientes con amenazas de aborto, con abortos o con hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no es cierto? Placentas previas, desprendimientos de placenta, etc. Pacientes que no están embarazadas, también un motivo de consulta son los sangrados. ¿Por qué? Miomas, pólipos, quistes, etc. Entonces, el sangrado es otro motivo de consulta. Y el principal, van a ver ahora que ustedes hagan consulta en ginecología, este es en nuestro medio el principal motivo de consulta. Los flujos, las secreciones vaginales. De 10 pacientes, 8 vienen por eso. Vienen a decirles, sí, tengo secreción blanca, amarilla, verde, además me escuece, además me duele durante las relaciones sexuales, etc. Este es un amplio tema que obviamente cada tipo de secreción tiene una patología, porque no es que todo es lo mismo. Dependiendo de las características del flujo, nos va a inclinar a una patología determinada. El embarazo es obviamente otro motivo de consulta, la anticoncepción. El tema de la esterilidad cada vez es más frecuente en nuestro medio. Entonces las pacientes acuden, ¿por qué? Porque pasados los 30 años, 35 años, no pueden embarazarse. Entonces es un motivo de consulta muy frecuente en nuestro medio. Y obviamente tiene un sinfín de causas, desde causas propias de la mujer hasta de la pareja. Entonces el tema de la esterilidad es muy, muy amplio y obviamente patologías con disfunción sexual. Con el tema del dolor, esto ya lo hemos visto ahorita con el mnemotécnico que hemos hablado. En cuanto a los tipos de dolor a nivel del útero, van a ser dos. Uno puede ser de tipo cólico o espasmódico, que principalmente se presenta cuando durante el embarazo o durante los ciclos menstruales. O de peso, cuando, por ejemplo, cuando hay tumores, cuando hay quistes que van a comprimir el útero o van a crecer más de la cuenta y obviamente van a doler y molestar. El sangrado tiene diferentes orígenes. Estamos hablando de los órganos reproductores genitales. Puede ser a nivel vulvar, que es externo. A nivel cervical, estamos hablando a nivel del cuello del útero, propiamente del útero, por ejemplo, los miomas, los pólipos que nos van a producir sangrado, o a nivel de la vagina. Para identificar y poder tratar a la paciente, nosotros en el examen físico tenemos que tratar de identificar de dónde es el sangrado.
Muchas veces las pacientes, si es de la vagina, es del cérvix o es del útero, no pueden identificar. Ellas únicamente ven una salida de sangre a través de la cavidad vaginal, pero no identifican de dónde están sangrando. Obviamente, si ya es de la parte externa, que es de la vulva, es de afuera, ahí sí nos van a decir, estoy sangrando de aquí, tengo una herida acá, etc. Pero si es de estos otros 3 lugares, va a ser muy difícil poder determinar para la paciente. Pero para nosotros en el examen físico, obviamente ya es más sencillo. Tenemos que, si vemos un sangrado, y por ejemplo es a nivel del útero, tenemos que identificar que si está o no está relacionado con el ciclo menstrual. Va a venir pacientes y nos van a decir, durante mi periodo menstrual el sangrado es mucho, sangro con coágulos, un paquete de las toallas termino al día, etc. Y va a venir otro grupo y nos va a decir que aparte de mi periodo que me viene el 26 de cada mes, cada 15 estoy volviendo a sangrar, o sea, no está relacionado con su menstruación. Entonces tenemos que determinar, porque de acuerdo a eso también vamos a enfocar a la patología que ella pueda presentar. Antiguamente utilizábamos estos términos para dar un diagnóstico al sangrado que tenía la paciente. Hoy en día estos términos ya no se utilizan como diagnóstico, pero sí se pueden utilizar para describir el tipo de sangrado que tiene la paciente. O sea, ahora yo no puedo poner en mi impresión diagnóstica oligomenorrea, por ejemplo. No hay ya eso. Entonces, todos los sangrados uterinos ahora se agloban en el diagnóstico de sangrado uterino anormal. Y ya de acuerdo a eso, nosotros le vamos a dar una causa. Pueden ser causas estructurales, como los miomas, los pólipos, la hiperplasia, o causas funcionales, como alteraciones a nivel de las hormonas. Por ejemplo, ahora, pero sí podemos utilizar esto para describir el tipo de sangrado. Entonces, si yo veo en una historia clínica, por ejemplo, que en la enfermedad actual me ponen oligomenorrea, yo tengo que saber qué quiere decir eso. La oligomenorrea quiere decir que el periodo menstrual tarda más de 35 días en venir, o sea, son periodos largos. Si hablamos de polimenorrea, que son periodos menstruales cortos, cada 21 días o menos de 21 días la paciente menstrua. Entonces, eso tampoco está bien. Amenorrea, lo que decíamos en la clase pasada, ausencia del periodo menstrual por más de 3 meses. Hipomenorrea, hipermenorrea está relacionado con la cantidad de sangre que eliminamos. Si decimos hipomenorrea, estamos hablando de menos de 30 ml de sangrado durante el periodo menstrual. Hipermenorrea, más de lo que se espera, o sea, más de 80 ml al mes durante la menstruación. Menorragia y metrorragia están relacionadas con sangrados anormales, menorragia con la menstruación, metrorragia sin la menstruación, o sea, sangra sin estar en su periodo menstrual, y menometrorragia con y sin la menstruación, ¿ya? Entonces son términos que parecen un poco trabalenguas, pero que ya no se utilizan así como se utilizaban antes. Entonces ahora lo vamos a englobar como sangrados uterinos anormales. Otra de las causas, como les decía, y en nuestro medio, una de las principales causas por las que las mujeres acuden a consulta son los flujos. Los flujos por sí solos, o sea, la parte clínica, nosotros podemos, viendo ya a la paciente, diagnosticar qué es lo que tiene la paciente. Aparte de, obviamente, el motivo de consulta y la enfermedad actual que nos va a dar la paciente. Una paciente que venga y nos dice, estoy con un escozor a nivel de los genitales que es insoportable, además me sale un flujo blanco, abundante, y muchas veces nos dice espeso, se deshace, a veces nos dicen como un quesillo deshecho. ¿Quién? Cándida. Sin que le revise, yo ya estoy diagnosticando quién es el causante. ¿Por qué? Porque además la cándida es el único que va a producir prurito. Entonces la parte clínica es muy, muy importante.
La Gardnerella vaginal, ¿cuál es su característica, por ejemplo, de esa Gardnerella vaginal? Aparte que aquí también les va a decir, es blanco el flujo que tiene. Entonces, ustedes van a preguntar, ¿es espeso? No, les va a decir, es como una leche, pero huele mal. Y les va a decir cómo huele, como pescado. Entonces, ¿quién es? La Gardnerella vaginal. Esta otra, la Tricomona, un flujo verdoso, amarillento, que también huele mal y además va a producir dolor durante las relaciones sexuales. Doctor, ¿la paciente puede cursar, por ejemplo, Cándida y Gardnerella junto? Sí. Y entonces podemos concluir porque puede haber los dos flujos, puede haber, en el caso de que Cándida hay prurito y Gardnerella no, y ella va a decir que hay prurito y también tiene... La mayoría de las infecciones vaginales nunca vienen solas, nunca. La mayoría de las infecciones vaginales son mixtas, ¿ya? Por eso es que hoy en día en nuestro medio tenemos un sinfín de óvulos que no solo viene para tratar al hongo, solamente viene para tratar al parásito o a la bacteria. Viene para tratar a las tres cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nunca está solito la cándida como tal. Es excepcional que la cándida sola pueda infectar. Por ejemplo, la cándida no es considerada una infección de transmisión sexual. ¿Dónde vive la cándida? En la vagina, en la uretra. Cerca del ano, cerca de la entrada a la vagina. Y normalmente no nos va a producir infección. Tiene que pasar algún estado de inmunosupresión, como que la paciente, por ejemplo, ustedes, chicas, cuando estén cursando los exámenes de la universidad, su sistema inmune baja. ¿Por qué? Porque empiezan a estresarse, empiezan tengo que estudiar, no duermen bien, no se alimentan bien, etcétera, y su sistema baja. Y muchas de ustedes van a cursar con infección de cándida durante la época de sus exámenes, por esta explicación que les estoy dando. Entonces, cuando ustedes están bien alimentadas, sin preocupaciones, haciendo sus actividades físicas, tranquilas, no va a haber infección. Pero el primer órgano que nota que una mujer está mal por X motivo es la vagina. Entonces, en la vagina se va a manifestar que la mujer está pasando por una situación de estrés, por ejemplo. ¿Y quién es la que comanda? La cándida. ¿Ya? Entonces, la cándida no es considerada una infección de transmisión sexual. La Gardnerella vaginal, puede transmitirse tanto por vía sexual como por algún lugar muy sucio. Por ejemplo, ¿qué? Los baños públicos. Sí se pueden contagiar a través del baño público, pero también se pueden contagiar por vía sexual. Por lo tanto, en el caso de la Gardnerella, el tratamiento se hace a la pareja. Porque así sea que yo me he contagiado en el baño, si yo tengo una pareja, le voy a contagiar si he mantenido relaciones sexuales. La tricomoniasis es netamente de transmisión sexual. Entonces no hay que ir a un baño, no hay que ir a un sauna, no. Es netamente de transmisión sexual. Entonces cada una de las infecciones tiene su característica. Estas que yo les muestro aquí, lo bueno es que tienen tratamiento, se curan. Hay que curar tanto a la mamá como al varón, pero hay otras que no tienen cura, ¿no ven? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar acá. Dependiendo al motivo de consulta, nosotros vamos a desarrollar la enfermedad actual. Y la enfermedad actual tiene que estar desarrollada cronológicamente de acuerdo a la aparición de los síntomas. Porque muchas de las pacientes, por ejemplo, van a acudir y les van a decir, lo primero que me ha pasado hace una semana ha sido que me ha empezado a salir un flujo amarillento. Y después de ese flujo amarillento, ahora esta semana me duele mi estómago, me duele el vientre bajo. Entonces ustedes tienen que describir de esa manera en la enfermedad actual. ¿Cuál es el síntoma que ha desencadenado y qué es lo que posteriormente ella ha empezado a sentir?
Por ejemplo, lo que ahorita acabo de yo describirles, un flujo amarillento y después un dolor abdominal, está muy relacionado con aquellas infecciones de transmisión sexual que se inician obviamente en la vagina y que van a ascender hasta la cavidad pélvica y van a ir a inflamar a la pelvis y la paciente va a empezar a sentir dolor abdominal. Entonces hay que poner en orden cómo empiezan los síntomas, qué es lo que se ha manifestado primero. Obviamente cuando vienen las pacientes a un control prenatal, generalmente vienen asintomáticas, ¿no es cierto? Ellas vienen solo ¿por qué? Porque van a venir a su control de rutina. Entonces, ¿ustedes qué describirían en la enfermedad actual, en un control prenatal? ¿Qué pondrían si la paciente viene sin síntomas? Control nomás. Control nomás. Ya, pero tiene que estar especificado que la paciente está asintomática. Entonces, en la enfermedad actual ustedes tienen que poner paciente asintomática. En la enfermedad actual, cuando ya estamos hablando de una barriguita grande, también tiene que estar descrito si la paciente percibe o no percibe si el bebé se mueve. Ustedes le preguntan, ¿el bebé se mueve? Y dice, sí, se mueve harto y no sé qué. Entonces, percibe movimientos fetales. Eso también va en la enfermedad actual. ¿Qué otra cosa? Si es un embarazo pequeñito, estamos hablando de semanitas hasta las 20 semanas, ¿tiene sangrado? No, no refiere sangrado transvaginal acá. Todo lo que les estoy diciendo va en la enfermedad actual, ¿ya? Con respecto a los antecedentes, vamos a ver obviamente antecedentes personales, patológicos de la infancia, de hospitalizaciones, etcétera. Obviamente lo más relevante siempre tiene que estar registrado en la historia clínica. En los antecedentes gineco-obstétricos ya vamos a poner, ¿qué es la menarca? El inicio de la menstruación, la primera menstruación. ¿A qué edad le ha venido su menstruación? ¿Cómo son los ciclos menstruales? ¿Son regulares? ¿Son irregulares? ¿Cada qué tiempo le viene el periodo menstrual? ¿Cuántos días le dura la menstruación? Todo eso tiene que estar anotado. Con respecto a la anticoncepción, ¿utiliza algún método anticonceptivo? ¿Ha utilizado antes un método anticonceptivo? ¿Ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Ha recibido alguna cirugía? ¿O ha hecho tratamiento para la infertilidad? Todo eso tiene que estar registrado acá. Hay algo que se llama fórmula obstétrica y eso tienen que conocer, chicos, ¿ya? Generalmente en los hospitales nosotros manejamos obviando esta B y esta M. Entonces solo ponemos gestas, partos, abortos y cesáreas. Dentro de las gestas se va a tomar en cuenta el número total de embarazos. Sean partos, sean cesáreas, sean abortos, sean embarazos ectópicos, sean abortos o embarazos anembrionados, todos cuentan, ¿ya? Entonces se pone el número de gestas sin contar el embarazo actual. Entonces, si yo tengo una embarazada que está ahorita en la consulta, ahora embarazada y antes ha tenido 2 bebés por parto, ¿cómo pongo acá? Gestas 2, partos 2. Eso es todo lo que ponemos, ¿ya? No se cuenta el embarazo actual. Muchas veces aquellas pacientes que son primigestas, que es su primer embarazo, me lo ponen gestas 1, parto 0, 0, 0. No se cuenta. Si es el primer embarazo, ¿qué voy a poner en gestas? 0, porque no hay gestaciones previas, ¿ya? Y se especifica obviamente, ha sido parto vaginal, ha sido cesárea, cuántos abortos ha tenido, todos. Aquí está tomando en cuenta cuántos han nacido vivos y cuántos han nacido muertos. Eso sí lo vamos a especificar en el cartón de control prenatal. En el cartoncito de control prenatal sí nos preguntan, ¿nacieron vivos? ¿Murieron? ¿Han muerto en la barriga? ¿O han muerto después de nacer? Entonces eso también tiene que estar especificado, ¿ya?
Y dentro de los antecedentes familiares, los más relevantes que siempre hemos visto, diabetes, cáncer, hipertensión arterial o alteraciones a nivel del corazón. Una vez que ha nacido el bebé, ahí sí ya se considera al bebé nacido ya, digamos en ese momento ha nacido el bebé, Ya. se puede considerar como una gesta más, Siempre. parto más. Si tenemos, eso, hablábamos eso creo la clase pasada. ¿Desde cuándo yo considero un bebé nacido por parto o por cesárea o un bebé que es un aborto? ¿Desde qué semana gestacional yo digo eso? 20. 22 semanas, ¿ya? Si ya tenemos un bebé que ha nacido y tenía 24 semanas, dependiendo de por dónde lo saquemos, si lamentablemente se murió en la barriguita a las 24 semanas, dependiendo por dónde yo lo saque, pondré parto, pondré cesárea, pero sí es una gesta. Entonces, si tenemos una paciente que ha terminado a las 16 semanas, ya sea ha salido por abajito el bebé, eso es aborto todavía. Pero a partir de las 22 semanas para adelante, todos los bebés son considerados partos o cesáreas, dependiendo de cómo se termine o se interrumpa la gestación. ¿Esa era tu pregunta o no te he entendido bien? Cuando ha nacido, yo digo, en ese momento, sí, ¿Nació vivo o muerto? ya nació vivo, Ya, ahí le considero un parto, una gesta más. claro que sí, se considera. Y hay esas dos opciones. Por ejemplo, cuando veamos el capítulo de control prenatal, hay una parte donde dice el bebé nació ovitado. ¿Qué quiere decir ovitado? Que ya se ha muerto en la barriga. Entonces el bebé ha nacido ya muerto. Y hay otra parte donde dice el bebé nació vivo, pero en los primeros 30 días se ha muerto. Y ese es un neonato fallecido, ¿ya? Entonces tienen dos terminologías diferentes, pero los dos se consideran gestas de igual forma, ¿está bien? En cuanto a la revisión por sistemas, esto es una parte corta en ginecología, no vamos a repetir lo mismo que ya decía en la enfermedad actual, ni en la anamnesis, y debemos también tratar de relacionar algunas otras estructuras que nos puedan llevar a lo que estamos buscando. Como les decía, generalmente a nivel de los genitales, donde después va a molestar es a nivel abdominal. Entonces tenemos que enfocarnos un poquito a este nivel y hacer lo más corto posible la revisión por sistemas. Con respecto a los signos vitales son muy importantes y aquí sí es prohibidísimo inventarse los signos vitales. Eso, con algunos de los chicos que yo he pasado visita esta semana, han visto que yo ni siquiera firmo las evoluciones si no han controlado los internos a sus signos vitales. Porque muchas veces, ¿qué hacen? Lo copian de la enfermera, ¿no ven? Y eso no está bien. No digo que las enfermeras sean malas, pero no saben cómo controlar los signos vitales. ¿Por qué? Por ejemplo, el control de la presión arterial en una mujer embarazada nunca se hace de echada, nunca. Y ustedes me dirán, no, pero echadita es lo mejor, está más relajado. No. ¿Por qué creen que no se hace? Por el cambio. Por el cambio. Porque el útero está grande, ¿no es cierto? Está crecido y va a comprimir dos grandes vasos. ¿Quiénes? La cava y la aorta. ¿Y qué van a producir? Presión. Va a disminuir la presión arterial. Entonces me va a dar una presión equivocada. Y hay un trastorno que se llama en el embarazo, trastorno hipertensivo del embarazo, que es la preeclampsia. Si yo le tomo la presión arterial a mi paciente embarazada así echadita, no, perfecta, está sanita, no tiene nada. Pero resulta que esa paciente a la media hora me va a convulsionar. Y yo digo, ¿pero por qué? Si su presión estaba bien. Porque le he tomado mala presión arterial. Y entonces ustedes van a ver en todos los hospitales, las enfermeras las echan en la camilla y les ponen ahí su brazalete y les dejan.
No hay una sola enfermera que la siente a la paciente bien y le tome la presión. Entonces, por eso es que yo a los internos, por ejemplo, no les firmo las historias y yo les pregunto a las pacientes, ¿él te ha controlado? Las pacientes no mienten, ¿no ven? Dicen, no, la señorita. Listo. Ya no sirve, ¿no ven? Entonces, ahí es donde no podemos inventarnos. Lo mismo que en los puerperios. En los puerperios, este trastorno hipertensivo va a ser peligroso las primeras 72 horas del puerperio. Entonces, el control de la presión arterial tiene que ser de la misma forma. Aunque ya el bebé no esté en la cavidad uterina, el útero todavía sigue siendo grande y todavía almacena sangre. Entonces, cuando ya veamos puerperio, parto, van a ver que el útero puede almacenar hasta 1 litro de sangre después de haber dado a luz. ¿Y eso por qué? Porque la paciente puede estar sangrando justamente por el trastorno hipertensivo y estar ahí el litro de sangre y no se sale. ¿Por qué? Porque mi paciente después del parto está dolorida, está cansada y no se ha levantado. Entonces la sangre está retenida ahí adentro. Por eso es todo esto que les voy mencionando. Una de las partes más delicadas de los signos vitales es la presión arterial. Tal vez la más importante durante la gestación. Y ya van a ver cuando veamos fisiología del embarazo que la presión arterial igual a frecuencia cardíaca sufre muchos cambios fisiológicos, entre comillas, en el embarazo. Por eso es que tiene que ser muy bien registrado. Y hay en el cartón de control prenatal, por ejemplo, hay un seguimiento de la presión arterial. Ustedes van a conocer eso y se pone por fechas para nosotros poder establecer y diagnosticar si es un trastorno hipertensivo del embarazo o mi paciente ya era hipertensa antes de embarazarse. Entonces hay un punto de corte, por ejemplo, que son las 20 semanas de gestación. Si yo tengo pacientes de 8 semanas, 6 semanas y ya me viene con presiones altas, no es trastorno del embarazo. Esa paciente es una paciente hipertensa crónica. Pero si yo tengo un control de la presión arterial hasta las 20 semanas, todo normal, y a partir de las 20 semanas veo que aumenta, esa paciente sí tiene un trastorno hipertensivo del embarazo. Por eso es delicado esta parte de la presión arterial. En cuanto al tema del examen físico, lo vamos a hacer como en todas las otras historias, vamos a hacer inspección, palpación. En el caso de la parte ginecológica, algo que se aumenta, ¿qué es? La exploración por el espéculo. ¿Conocen el espéculo, verdad? Sí. Que es un instrumento que se va a utilizar dentro de la cavidad vaginal, ¿no es cierto? Podemos utilizar el tacto vaginal, también se puede utilizar el tacto rectal. Ahorita les voy a indicar en qué pacientes podemos hacer el tacto rectal. La exploración de la mama y el examen ginecobstétrico es muy diferente porque va a enfocarse a la barriguita de la paciente. Entonces, en cuanto a la inspección, vamos a ver la parte externa primeramente. Vamos a identificar lesiones, úlceras, verrugas, abscesos, quistes, todo esto en la parte externa. En la parte externa tampoco podemos obviar el himen, la presencia del himen. La mayor parte de las mujeres antes de iniciar su vida sexual tienen un himen anular. Sin embargo, existen diferentes otras variedades de himen como el septado o el tribiforme. Y después de que las pacientes ya han empezado su vida sexual activa, vamos a tener estas, se llaman carúnculas himeniales, que son los restos del himen que va a quedar después de iniciar la relación sexual. ¿Ya? Con respecto a la palpación, uno de los órganos que vamos a evaluar, de las partes del cuerpo que vamos a evaluar es el abdomen. Entonces vamos a ir valorando si existen masas a nivel del abdomen, si existe dolor a nivel de la palpación del abdomen, qué tipo de tumoración vamos a palpar, si es un tumor que se mueve, no se mueve, si palpo líquido, cuánto mide, o sea, toda la consistencia de la masa. Si hay presencia de líquido también podemos palpar
Y a nivel inguinal no debemos descartar o no debemos olvidarnos palpar los ganglios linfáticos. Porque, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual sí nos van a inflamar los ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces no se puede obviar eso. La exploración con el espéculo, vamos a ver ya la parte interna de la cavidad vaginal. Vamos a ir valorando todo lo de adentro. Lo primero que evaluamos al meter el espéculo, ¿qué es? Que la vagina es un órgano flexible. Si se dan cuenta, tiene paredes elásticas. El espéculo entra con facilidad. Ustedes van a ver que la cavidad o el introito vaginal se ve pequeñito, se ve así como la entrada, como el tamaño de este dedo, por ejemplo. Pero ustedes introducen el espéculo y se abre sin dificultad. Obviamente al inicio la mujer puede tener un poquito de molestia, pero ya cuando el espéculo ingresa, eso puede abrirse y nos muestra todo lo de adentro. Entonces la primera valoración que hacemos al introducir el espéculo es la elasticidad de las paredes vaginales. ¿Por qué? Porque ciertas patologías, por ejemplo, van a condicionar que la vagina no se pueda abrir. Entonces, primero empezamos a valorar ahí. Estando dentro de la vagina vamos a valorar ¿qué? La mucosa vaginal. La mucosa vaginal generalmente es rosada, pero ya van a ver que cuando hay presencia de infecciones, por ejemplo, se torna roja, eritematosa. Vamos a ver la presencia de los flujos que ahorita estamos hablando, qué color son esos flujos. Si estas infecciones han podido causar lesiones a nivel de la cavidad vaginal o a nivel del cervix. Si estaríamos, por ejemplo, en presencia de un cáncer, ya vamos a ver incluso pérdida de la arquitectura del cervix. Ya se ve como que está todo deshecho allá adentro en un cáncer y se ve con el espéculo. Entonces, todo eso nos va a permitir ver la parte de adentro hasta el cuello del útero. Hasta ahí nos permite evaluar el espéculo. Entonces, esto es el cervix. El cervix va a tener diferentes características dependiendo de la paridad de la paciente. Si tenemos una paciente que nunca ha tenido hijos por partos vaginales, este cervix va a tener un orificio cervical externo puntiforme, es como un puntito ahí. Pero en aquellas pacientes que ya tienen hijos por parto vaginal, el cuello del útero el orificio cervical externo es transverso. Esta es la diferencia entre el uno y el otro. Y eso también lo vamos a ver con el espéculo. Otra de nuestras ayudas es el tacto vaginal. Haciendo el tacto vaginal, igual vamos a ver la profundidad, la amplitud. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí adentro? Valoramos obviamente los fondos de saco vaginales, si están libres de líquido, hay presencia de líquido, y el fondo de saco de Douglas, que para poder hacer esta valoración del fondo de saco de Douglas, no solamente es introducir y hacer el tacto, sino ayudarnos con el tacto bimanual. Para eso ponemos la mano sobre el abdomen y vamos a empujar sobre la sínfisis del pubis para ver presencia de líquido a nivel de este fondo de saco de Douglas. Entonces, para hacer el tacto vaginal, aquí está un poco la parte teórica, aquí está cómo lo vamos a hacer, aquí está por pasos. Vamos a separar con el dedo pulgar y el dedo índice y el dedo medio, y después este dedo índice vamos a introducir dentro de la vagina. Entonces, ¿cómo vamos a introducir? Es así, en la parte vertical. Una vez que ya estemos adentro, vamos a girar los dedos. El cuello del útero o el cervix no está entrando así recto. Entonces, el cervix está en la parte posterior de la vagina. Entonces, ¿cómo voy a entrar? Entro así, giro los dedos y me voy hacia la parte posterior. Ahí atrás está el cervix. Y ahí voy a poder evaluar y valorar el orificio cervical, toda la consistencia del cuello uterino, ¿ya? Como está en la imagen.
A nivel del cuello uterino, entonces, ¿qué es lo que vamos a palpar? Vamos a ver que es un cono de más o menos 2 centímetros, es liso, es como una mucosa, entonces es completamente liso y no debería haber ulceraciones, pero muchas veces, secundario a las infecciones que presentan las mujeres, sí se observan y sí se palpan ulceraciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar a ese nivel? El orificio cervical externo. Como ya les decía, si tenemos una mujer que no ha tenido hijos, puntiforme. Si ya ha tenido hijos, transverso. En las embarazadas va a tener un cambio tanto en la consistencia como en la coloración. Eso lo vamos a hablar cuando estemos viendo la parte del examen obstétrico. Cuando hay cáncer, este cuello del útero ya es rugoso, es duro, es friable y va a sangrar fácilmente. Incluso ustedes cuando saquen los dedos van a ver que ha salido como una carne molida y eso es cuando ya hay cáncer. El cuello está perdiendo totalmente su arquitectura y se está deshaciendo por completo. Aparte que cuando hay cáncer existe un dolor fétido a este nivel. El fondo de saco de Douglas generalmente no debe haber nada, no debe haber una gota de líquido. Pero cuando hay líquido y se pone muy doloroso, uno, cuando hay procesos inflamatorios como en la enfermedad inflamatoria pélvica que va a ser producida ¿por quién? Por las infecciones de transmisión sexual. Dentro de ellas, la primera causa, la clamidia, produce estos procesos inflamatorios. Y otra causa para que duela este fondo de saco de Douglas es el embarazo ectópico, donde también va a haber presencia de sangre o de líquido. Ahí también duele y eso se evalúa con el tacto, principalmente con el tacto bimanual. ¿Por qué digo bimanual? Porque una mano, la mano que sea más diestra, va a estar dentro de la cavidad vaginal y la otra va a estar en el abdomen. Entonces se hace de las dos formas, por la vagina y esta va al abdomen. Entonces ustedes tocan el cervix y apretan el abdomen y la paciente va a gritar de dolor. Ahí estamos hablando de que este fondo del saco de Douglas está inflamado. Esto es lo que les hablaba del tacto bimanual. Entonces vamos a valorar también la consistencia del cervix, del fondo de saco. Es como les he explicado, una mano va en la vagina, la otra va en el abdomen y vamos a poder palpar que el útero, los ovarios y la presencia de masas. Ahí está un ejemplo, una mano va en la vagina y la otra va en el abdomen. La que va en el abdomen está sobre el borde superior de la sínfisis del pubis. Ahí tenemos otro ejemplo. Y el tacto rectal va a estar limitado, no es que todas las pacientes que vienen a la consulta se les hace tacto rectal. Entonces, esto es un procedimiento muy delicado, ¿por qué? Porque es muy doloroso. Entonces, solo está reservado para dos tipos de pacientes. Aquellas pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales y yo necesito valorar el cuello del útero, se les puede hacer. Y otro, aquellas pacientes que tienen cáncer. No se hace más, es un procedimiento muy doloroso, muy delicado. Hay que hacerlo generalmente con un lubricante para no producir lesiones a este nivel y es reservado solamente para ciertas pacientes. De la misma forma se hace el tacto rectal, igual nos va a permitir llegar ¿dónde? A nivel del cuello del útero. La exploración de las mamas. La exploración de las mamas tiene muchas variedades. Podemos hacer, obviamente lo primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver inspección. Hay algo que ya se ve, retracción de la piel, cambios de coloración, secreción, salida de leche, etc. Lo que se ve primero vamos a hacer, la parte de la inspección. Y para hacer la palpación existen diferentes técnicas. Pero ¿qué es lo más importante? Que si yo evalúo este seno de forma radial, no puedo evaluar el otro seno de forma circular.
ambas mamas tienen que ser valoradas de la misma manera. Si yo escojo hacer una valoración de arriba abajo, ambas mamas tienen que seguir ese orden. Pero si yo decido hacerlo de forma radial, las dos mamas. ¿Por qué? Porque el examen se hace comparativo. Yo voy a comparar esta mama con la otra mama para ver cuál es la variación en una misma paciente. ¿Ya? ¿Puedo utilizar más de una técnica? Sí, sí puedo. No es que voy a hacer solo de arriba abajo, de arriba abajo. Si quiero además hacerlo de forma circular porque estoy pensando que tal vez no lo he hecho bien o debo volver a revisar la mama, sí puedo. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Sí. La evaluación de la mama se puede hacer echada y se puede hacer sentada. Generalmente se hace con la paciente sentada y se pide que la paciente levante las manos detrás de la cabeza o las ponga apoyadas a nivel de la cintura. ¿Por qué? ¿Qué tienen las mamas? Tejido adiposo. El tejido adiposo que tienen las mamas están sujetados ¿por qué? El ligamento suspensorio de Cooper, tiene ligamentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Por ejemplo, cuando hay cáncer, lo primero que se pierde es esa consistencia del ligamento. Entonces, si ustedes le piden que levanten, la mama, ¿qué va a hacer? Se va a hundir y va a salir la característica piel de naranja. Entonces, por eso es que se pide que la mamá haga tensión en las mamas. No es porque sí me gusta que así se va a ver mejor, no. Es por la tensión del ligamento, se evalúa esa tensión. Al hacer esta fuerza aquí o la fuerza aquí, yo voy a evaluar eso. Por eso se pide que haga eso, ¿ya? Con respecto al examen obstétrico, vamos a evaluar ¿qué? La altura uterina y vamos a utilizar algo que se llaman las maniobras de Leopold. ¿Ya alguien ha escuchado, alguien ha visto? Todavía no. Yo escuché, yo vi. Eso lo van a ver en todas las clases donde vean pacientes obstétricas con barriguita de más de 24 semanas. Entonces, evaluamos que la altura uterina, hacemos las maniobras de Leopold y vamos a escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Ahí estamos. Entonces evaluamos la altura uterina del bebé. ¿Cómo se toma la altura uterina? Vamos a poner la cinta métrica de abajo en el borde superior de la sínfisis del pubis y lo de arriba hasta donde llegue el fondo del útero, ¿ya? Entonces, si son barriguitas pequeñas, irá llegando hasta el ombligo, un poquito más del ombligo, etc. Obviamente, cuando ya somos más de 30 semanas, ya está llegando a la altura de las costillas, ¿no es cierto? Pero al inicio estamos aquí. Entonces, pero ¿cuál es nuestro punto de partida? Es el borde superior de la sínfisis del pubis. Ni más abajo ni más arriba. Ustedes tienen que sentir ese huesito y acomodar ahí y de ahí hasta el fondo del útero. Esto es algo que se decía, ¿no? Y hasta ahora las mamás que vienen porque dicen que tienen un tumor, entonces todos los tumores hipogástricos en la mujer deben plantearse un embarazo. Es lo primero que se descarta en las mujeres. ¿Qué es lo que vamos a palpar también, aparte de la altura uterina? La consistencia. A nivel del abdomen, algo que se evalúa que es la dinámica uterina, así se llama la presencia de las contracciones uterinas, que tienen su característica. Por ejemplo, ¿cuánto dura? ¿Cuántas veces vienen las contracciones en 10 minutos? ¿Y qué intensidad le vamos a dar nosotros? Entonces, eso también se evalúa en el examen abdominal. Las maniobras de Leopold no es a partir de las aquí es a partir de las 24 semanas y la auscultación de los latidos cardíacos fetales. La primera maniobra de Leopold, esto lo voy a pasar un poco rapidito solo para decirles qué evaluamos en las maniobras de Leopold, porque esto lo vamos a ver cuando veamos parto.
La primera maniobra de Leopold, vamos a dirigir las manos hacia el fondo del útero, arriba. Y vamos a establecer quién está ocupando el fondo del útero. La cabeza, la pelvis, o no hay nada a nivel del fondo uterino. Entonces, de esa manera vamos a poder determinar que la situación del feto está vertical, está longitudinal, está transversal, ¿cómo está el feto? Entonces, para eso nos sirve la primera maniobra. La segunda maniobra de Leopold, vamos a identificar el dorso del feto. ¿A qué lado de la madre está el dorso? ¿Al lado derecho? ¿Al lado izquierdo? Entonces, para eso nos sirve la segunda maniobra de Leopold. La tercera maniobra de Leopold, la presentación. ¿Qué parte del feto se está presentando a la pelvis, a la cavidad vaginal? La cabeza, la pelvis, su manito. ¿Qué se está presentando en la cavidad pélvica? Eso. Y la cuarta maniobra, el grado de encajamiento. Ya la cabecita ya no se mueve, o sea, ya está encajada, o se sigue moviendo, pelotea todavía. Eso es lo que vamos a determinar con la cuarta maniobra de Leopold. Este es un resumen de cómo se hace estas maniobras. Para la primera maniobra de Leopold, ustedes ponen la mano al fondo del útero y tratan de encontrar si está la pelvis o está la cabecita, entonces tienen que tratar de identificar qué estructura está. En la segunda, el dorso. En la tercera, qué está presentándose aquí a la cavidad pélvica. Y en la cuarta, si está o no está encajado. Y de esta misma forma, en este mismo orden, se escribe la historia clínica. Entonces, ustedes, por ejemplo, me pondrán en una mujer embarazada, cuando describan el abdomen, primero, ¿qué? ¿Cómo lo estoy viendo yo? Entonces, pondrán abdomen aumentado de volumen a expensa de útero grávido. Entonces ya después empiezan a describir esto. Situación longitudinal, dorso derecho, dorso izquierdo, presentación cefálica móvil o presentación cefálica fija. Entonces estamos describiendo todo lo que hemos evaluado, así se describe. Abajo pondrán frecuencia cardíaca fetal de tantos latidos por minuto, si hay o no hay dinámica uterina, si aparte el feto se mueve, etc. Así se describe el abdomen. En las pacientes embarazadas también vamos a ver la parte de los genitales, vamos a hacer también, se puede hacer una revisión por espéculo. Y antiguamente se estaba contraindicando el tema del tacto vaginal en aquellas pacientes que rompían membranas. Ahora sabemos que no hay riesgo de infección antes de las 48 horas, por lo que sí se puede evaluar a las pacientes. En las pacientes que están embarazadas, ¿qué vamos a evaluar con el tacto vaginal? La consistencia del cuello uterino, la ubicación del cuello uterino, el grado de borramiento, la dilatación y si las membranas están íntegras o ya están rotas. Entonces, cuando hacemos tacto a una mujer que está en trabajo de parto, no solo vemos si está dilatando, vemos todas estas características. Ya les había hablado la clase pasada, no solo se abre, también el cuellito se acorta, disminuye la longitud que mide. Entonces, todo esto se evalúa. Les estoy diciendo, el cervix tiene una posición posterior, pero cuando la mujer entra en trabajo de parto, se hace anterior. Entonces, todo eso va cambiando y por eso es que se evalúa todo esto. ¿Ya? Las maniobras de Leopold, eso ya lo hemos visto. Y con todo lo que ahorita hemos hablado, vamos a llegar a un diagnóstico. En la parte ginecológica ya veremos si se trata de una inflamación pélvica, de una inflamación cervical, una vaginosis. ¿De qué estamos hablando? A ese diagnóstico. Y en la parte obstétrica, ¿de qué edad gestacional está mi paciente? ¿Está o no está en trabajo de parto? O sea, todo lo que hemos buscado en la historia clínica. Y eso es todo, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Este tema se ha salido del Schwartz.
Los primeros temas salen del Schwartz y los otros van a salir del Williams. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Entonces, la maniobra